¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días para quienes nos miran en otros horarios. Volvemos por aquí. Les había prometido ahí al toque del último video grabar el video que vamos a ver hoy y que se trata de esclarecer un poquito sobre el tema de Diginas. Me demoré porque obviamente que tuve semanas complicadas, ustedes sabrán disculparme. Este video no creo que sea muy largo, tiende a esclarecer algo que para esclarecerlo realmente los batuqueros no necesitaríamos esclarecer qué es una digina, pero más allá de que haya mucha gente dentro de la tradición que no sabe para qué es, que no puede definir qué es una digina y por ende relativiza su importancia. También están los agentes externos, ¿sí? Los típicos virus patógenos de la ignorancia, que desde otras matrices de culto dice que solo inventamos en el batuque y que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces vamos a tener que empezar a hablar con esa crítica. Lamentablemente cuando hablamos de una comunidad homogénea donde todos podemos llegar a tener algún tipo de desconocimiento, donde todos podemos llegar a tener algún tipo de apreciación especial por algo, porque nos llegó así en nuestra doctrina, bueno, da pie para que se hable de un tema y se refresquen conceptos y después ustedes al pie del video pongan sus visiones. Pero la verdad que no es lo que sucede. Hoy tenemos dentro del batuque los batuquifistas, por ejemplo, y tenemos las vacías del batuque que han perdido la noción también del uso de las diginas, independientemente de que no estén contaminados por el africanismo tradicional. Y hay otros que sin ser batuquifistas son batuqui ICC, es decir, que están influenciados por los cultos africanos tradicionales. Si encima a esto le sumamos que muchos abrevan sus dudas en materiales que vienen del candomblé o en materiales que vienen de la Ocha y ven que las diginas tampoco están presentes, obviamente que la conclusión de fondo para la mayoría de la gente que tiene dudas va a ser, la verdad que para qué tenemos eso, qué uso tiene y de dónde viene, o sea, quién lo inventó. Bueno, entonces vamos a empezar primero a decir lo que no es una digina, ¿sí? Para ir esclareciendo las cosas. Con el nombre de digina, en algunas regiones del norte de Brasil se, eh, se define, ¿sí? Con ese mismo nombre, como digina, el nombre que grita el orillá que llega a la giré de candomblé, ¿sí? Y debe decir su nombre. Eso no es una digina, ¿sí? El candomblé tendrá forma de explicar por qué una incorporación, como dicen ellos, que es el orilla, dice en algún momento de la formación del sacerdote y con esta incorporación grita su nombre. Ellos tendrán que explicar eso y la verdad que a mí no me lo tienen que explicar porque yo estoy tranquilo en mi tradición y respeto la tradición de ellos. Simplemente estoy diciendo que si por casualidad en el futuro algún candomblecista ve este video, no es que yo los esté señalando como que utilizan mal el término de digina, ¿sí? Eh, en aquellos cultos con influencia angolana le van a llamar Suna también. ¿Mm? Pero dentro del candomblé la manifestación de orillá no es igual a la manifestación de orillá en el batuque. Y la digina que se considera en el norte, voy a hablar del norte de Brasil, porque en realidad no todos los candomblés creo que tengan la misma concepción, ¿sí? Y les pido mil disculpas porque yo no soy un conocedor de la matriz de culto de candomblé,
pero el candomblé aglutina un montonazo de variantes. Tenemos diferentes vertientes del candomblé, todas se consideran candomblé, pero la verdad que desde un candomblé yeye, un candomblé yeye maí, un candomblé queto, un candomblé nagó, un candomblé de Angola, diferencias vamos a encontrar a montones. Nos interesa saber las diferencias entre el candomblé, no porque no es nuestra tradición, al menos no es la mía y no es el sentido de este video entrometerme en una modalidad de culto a la cual respeto porque tengo entrañables amigos. Pero tener amigos, preguntarle cómo consideran ellos el concepto de Dijina, a mí no me aporta nada, porque yo no voy a cambiar el motivo por el cual existen diginas en el batuque. Ni voy a salir a contrastar con otros amigos de otras modalidades de culto, a ver si ellos lo tienen, porque si ellos lo tienen, valida lo mío, y si no lo tienen, lo mío, ¿quién lo habrá inventado? Es decir, no, nosotros dentro de la doctrina sabemos muy bien qué son las diginas. Pero estoy hablando de aquellas personas del batuque que por falta de doctrina en sus familias, y las hay muchos, van a buscar a otra modalidad de culto el concepto. Y la verdad, yo desconozco que en la ocha cubana existe este concepto. Y en el candomblé intuyo que algunos candomblés sí tienen este concepto, pero lo utilizan diferente porque sí está asociado al nombre que el orillá da cuando llega sobre su elegún, sobre su hijo incorporado con esa energía. Nosotros no tenemos incorporación en el batuque. Ya lo expliqué cuando expliqué qué es la ocupación. Y la dijina no tiene nada que ver con la ocupación, porque quienes no nos ocupamos en el orilla también tenemos dijina. ¿Sí? O sea, son dos cosas que no están asociadas unas con la otra. La dijina, las dijinas no son yorubas, los yorubas no tienen el concepto de dijina. ¿Y esto dónde hay que buscarlo? Esto hay que buscarlo en algo que es muy claro, ¿sí? Que vamos a pasar a explicar. Pero no me quiero perder de refutar lo que dicen quienes leen o descubren la piedra filosofal en otras modalidades de culto, sin ser de esa modalidad de culto, o aquellos que traen desde otra modalidad de culto su visión de la cosa. Bien, tenemos que tener en cuenta que así como los pasajes dentro de los orillás del batuque nada tienen que ver con los tipos que tiene un orillá en el candomblé, y es más o menos, tampoco es muy parecido a los avatares que tiene la ocha cubana en sus orillas. Los avatares de la ocha cubana son más parecidos a los tipos de orillas que maneja el candomblé y que son muy similar, o sea, eso no es un invento diaspórico, sino que en África también. En África los orillas tienen tipos, ¿sí? Manifestaciones diferentes, ¿bien? Pero los pasajes en culto de orilla, en el batuque, no tienen esa misma concepción. Si bien un orillá colectivo tiene pasajes, cuando hemos explicado el tema en otros videos, el que tenga dudas de ello lo puede rastrear en el canal de YouTube los pasajes en muchos de los casos son cada pasaje un orillá, cada pasaje es una divinidad independiente de otro pasaje dentro de ese mismo orillá colectivo, y todo forma parte de un único fundamento. Pasa en la mayoría de los casos. Y en otros casos sí son tipos diferentes del mismo orillá. Pero en todos los casos los pasajes refuerzan el concepto de orillá colectivo porque son vías por las cuales es dirigido el ayé del Imolé que baja a este fundamento de orillá. Y esto
No tiene nada que ver con lo que hace ni el candomblé ni la ocha cubana. Por otro lado, los pasajes también existen en virtud de la composición espiritual de la persona. Y el cuadro espiritual de la persona, que en la forma más básica es el edad, ayunto, escravatura, o sea, hay tres orillas, las excepciones dejémoslas de lado, porque puede haber otra integración más compleja, pero básicamente el 99% de los batuqueros tenemos tres orillas que decimos que son orillas de cuerpo, ¿sí? Necesitan de esos pasajes para que la energía de ese orillá acople con la de los otros. Esto en el batuque tiene un concepto muy claro y para nosotros es bastante dudoso lo que hacen en otras tradiciones. ¿Ah? En el candomblé una cabeza masculina puede tener un ayunto masculino o viceversa, una cabeza femenina tener un ayunto femenino. En el batuque esto no sucede. En el batuque, si el edad es masculino, el ayunto es femenino y viceversa. Y esto tiene un fuerte fundamento que respalda eso. También lo hemos hablado en otro video, así que vayan al historial de videos del canal y lo van a poder ver. No vamos a estar repitiendo todo el tiempo definiciones. Entonces viene el tema de la dillina a complicarlo todo para muchos. No, es algo muy sencillo el tema de la dillina, ¿sí? Primero vamos a aclarar lo que surge de un problema lingüístico por ignorancia del batuquero de su idioma ritual, que es el portugués, ¿sí? Nombre es nomen. Nombre es nomen. Apellido es sobrenombre. Un sobrenombre, un apodo de alguien es un apellido. Entonces, quien no sabe de portugués, cuando escucha sobrenombre, piensa que es el sobrenombre, o sea, Lucho, Pepe. No, es López González. María González le dice la turca. María, nome. González, sobrenombre. La turca, apellido. Así se debe comprender el portugués. ¿Bien? Entonces, doctrinariamente, los sacerdotes del batuque decimos que la dillina es el sobrenombre. ¿Qué estamos diciendo? ¿Lo pasamos a castellano? Que la dillina es el apellido. ¿Se entiende? No es el sobrenombre, es el apellido. ¿Por qué es el apellido? Vamos a definir, ¿qué es un apellido? Un apellido es un nombre ancestral. ¿Bien? Por ejemplo, Tiago se llama de apellido Fernández. Fernández es un patronímico español que significa los hijos de Fernando. ¿De qué Fernando? Del fundador del linaje. Hubo un señor de título nobiliario, en la España medieval, que fundó la casa de Fernando. Entonces, el hijo de ese Fernando se llama Juancito. Juancito, hijo de Fernando. Bartolito, nieto de Fernando, hijo de Gonzalito. ¿Sí? Y esto era muy complicado para retener, porque entonces para decir yo que soy Juan, tenía que decir que Juan era Juan, hijo de Fernando, nieto de Álvaro, bisnieto de Rodrigo. Entonces, las casas nobles o los seminobles, o sea, los señores, creaban
Patronímicos, nombres familiares. Para decir hijo de Fernando se decía Fernández. Todas las terminaciones EZ al final de un nombre determinan patronímicos españoles. Fernández, hijos de Fernando. González, hijos de Gonzalo. Álvarez, hijos de Álvaro. López, hijo de Lope. ¿Bien? ¿Esto pasó en España solamente? No, esto pasó en muchos países. Cuando vamos a Inglaterra o a los países sajones, encontramos los Johnson. La terminación son es hijo. Y es como se forman los patronímicos ingleses. Johnson son los hijos de John. Harrison son los hijos de Harry. ¿Ah? Vamos a Italia, pasa lo mismo. Hay patronímicos italianos. Bien, hay patronímicos alemanes, pero los patronímicos alemanes, como los alemanes arman sus nombres, sus apellidos, no porque sos hijo de fulano. Si sos hijo de fulano, sos de la casa de fulano y aparece el von. Entonces aparece Karl von Weber. Son los hijos pertenecientes al linaje Weber. Y entonces son, siempre que aparece von en un nombre alemán o van en un nombre holandés o un von en los nombres austríacos, es porque son de linajes reales, es porque pertenecen a la nobleza. Si el apellido es Müller, son los hijos del molinero, porque Müller en alemán significa molino. ¿Sí? Siempre los apellidos vulgares, los apellidos del pueblo, están relacionados con las actividades comerciales o artesanales que hacían sus mayores. Entonces, sos el hijo del molinero en ese lugar de Alemania. En Francia hay patronímicos, y hay muchos patronímicos que tienen que ver también con los oficios de esos antepasados de esta persona que está hablando. Pero en líneas generales los apellidos siempre nos vinculan a un linaje. Permiten que si yo soy Tiago González, todo lo que está diciendo Tiago González es que su padre se llamaba González, su abuelo se llamaba González, su bisabuelo se llamaba González, su tatarabuelo se llamaba González, y así para atrás hasta que surgió un Gonzalo que dijo que fundó esta familia y que era el jefe de familia allá en el medioevo, y todos sus descendientes comenzaron a tomar el nombre de hijo de Gonzalo en las distintas generaciones. Bien, ¿se entiende el concepto de apellido? O sea, ¿por qué llevamos un apellido? Bien. Vamos ahora a asimilarlo a orillá, porque no es exactamente lo mismo. El nombre del orillá está dado por el nombre colectivo, si fuera un orillá colectivo, más su pasaje. Tiago es hijo de Baralode. Patricia es hija de Chapaná Jubetei. Lautaro es hijo de Oyalá Olocún. Es decir, siempre el nombre del orillá, cuando es colectivo, es el nombre genérico, que el nombre que le damos al fundamento, Bará, y el pasaje, Lodé, o Laná, o quien sea. ¿Sí? O sea, Cristian, hijo de Bará Laná. Bien. Cuando el orillá no tiene pasaje, como es el caso de Osaña, como es el caso de Odé, como es el caso de Ochín, como es el caso de Obá, el nombre de ese orillá se define sin pasaje. ¿Sí? Entonces hablo de Marta de Obá, hablo de Enrique de Osaña, hablo de Daniel de Odé. ¿Sí? No tiene pasaje. Si tuviera pasaje lo debería decir para saber de qué orilla es. ¿Por qué? Por esto que expliqué antes. Porque los pasajes son, en muchos casos, orillas independientes que están aglutinados en un solo fundamento. Y en otros muy pocos casos son tipos diferentes del mismo orilla. ¿Ok?
Eh, ese es el nombre. Como las personas tenemos nombre y apellido, los fundadores del Batuque, para explicar que era una dillina, dijeron, bueno, el nombre es Baralana, el apellido es Bi. Y ese Bi es una dillina. Se llama dillina. ¿Y qué es una dillina? Es el apellido del orilla. ¿Qué está diciendo que es el apellido del orilla? Lo mismo que dicen las personas. El apellido de las personas nos marca quién era nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. En el orilla no tiene esa función. Pero lo que están diciendo los batuqueros cuando decimos que la dillina es el sobrenombre en portugués, apellido en castellano del orilla, es porque estamos diciendo que va atrás del nombre. Y acá hago una corrección. Independientemente de que la dillina no se puede divulgar, es errado que una persona diga que es hija de Oxalá Talaví. ¿Por qué? Porque Talaví es una dillina y Oxalá es un nombre incompleto. Es como si yo dijera, vamos a suponer que me llamo González de apellido, T. González. Yo me llamo T. González, no Tiago, T. ¿Quién es T. González? Si no figura en ningún documento T. González. Bueno, no figura en ningún fundamento que yo pueda tener un orilla colectivo como es Oxalá y al decir el nombre lo trunco, no digo el pasaje y le coloco la dillina porque se presta a confusión. La típica confusión es suponer que una dillina es un pasaje. Y con Talaví, en los en las casas de Marcos de Oxalá, esto es moneda corriente. Y en muchas otras casas uruguayas se contagiaron. ¿Ah? Como lo mismo que sos hijo de Bara Ayelú, Vi. O de Bara, Vi. ¿Qué es eso? No existe eso. Están mezclando las cosas. Si tienen un nombre en Bará es colectivo, es un orilla colectivo. Entonces el nombre de Bará es Bará X, Bará Lana, Bará Adague, Bará Ayelú. No puedo tener Bará. Yo hablo del orilla Bará porque no hago distingo de cómo llega el ayer de ese orilla a un fundamento. O sea, que yo puedo hablar, hacer un video hablando del Paibará, porque es un único fundamento. Pero si yo tengo que asentar un bará, yo tengo que saber por qué pasaje, por qué camino viene la energía de ese bará, de ese orilla bará, a esa persona específicamente. Entonces, su nombre siempre, siempre, salvo, vuelvo a repetir, Ode, Ochin, Osaña y Oba, el resto de los orillas son todos colectivos. Entonces no puedo decir Shango, tengo que decir Shango Agodó o Shango Aganshu o Shango Aganshu Beiji. Si quiero nombrar al orilla de la persona, si quiero hablar del Pai Shango, hablo del Pai Shango porque es un solo fundamento que cada pasaje traiga cosas que son específicas de ese pasaje, no vienen a cuento porque no estamos haciendo una doctrina del Pai Shango. Que dicho sea paso, lo tengo colgado el Pai Shango, no hice el video del Pai Shango, pero bueno. Si yo quiero referirme a los rituales de Shango, decir que la balanza es una obligación de Shango, que la mesa de Beiji es una obligación de Shango, que Shango lleva como ferramenta ritual el oye, o sea, el mallado de doble filo. Bien, es para cualquier pasaje, porque no, eso no tiene que ver con los pasajes, es Shango.
Es un solo orillá. Pero es un orillá colectivo. O sea que si yo le pregunto a una persona, hijo de qué orillá sos, y me dice Shango, él puede decirlo sin decir el pasaje, porque no tiene por qué enterar a alguien que a alguien que no conoce, decirle qué pasaje tiene. ¿Por qué lo tiene que decir? Si yo me encuentro con alguien que no me conoce y me dice, hijo de qué orilla sos, de Bará. Si no me conoce, ¿bien? Pero ritualmente no soy hijo de Bará, soy hijo de Baralodé. Y mi hijo Cristian es hijo de Bará Laná. ¿Se entiende? Esto es todo el nombre. Entonces, un hijo de Oyalá, vamos a suponer que tenga la Dijina Talaví, me tiene que decir el nombre completo de su orillá. Me tiene que decir, ojo, agarré Talaví, pero porque tengo ahí a un amigo. No estoy hablando de vos. Estoy hablando porque es un caso resonado. Como también Eyubí, es un caso resonadísimo, mal utilizado. ¿Sí? Entonces, por eso hago este hincapié para no ir a algo que la gente no conozca. Al menos los uruguayos conocen todos de lo que estoy hablando. Es errado decir, por ejemplo, Pai Marcos de Oyalá Talaví. ¿Qué Oyalá es? Talaví. No. Talaví es su Dijina, que encima no la tendría que estar publicando. ¿Qué es? ¿Eso Oyalá Bokun? ¿Eso Oyalá Dakun? ¿Eso Oyalá Olokun? ¿Eso Oyalá Yobokun? ¿Eso Oyalá Onifán? ¿Eso Oyalá Olufón? ¿Es Oromilaya? ¿Qué es? ¿Qué Oyalá es que tiene la Dijina Talaví? Entonces, es un error hablar en estos términos. Es desconocer el fundamento de Batuque, que establece como regla, o sea, como algo que no se discute, sino que se acepta dentro del Batuque, que los orillás pueden ser colectivos o no colectivos. Cuando son colectivos es cuando presentan pasajes, cuando son no colectivos no presentan pasajes. Cuando no son colectivos, su nombre es el nombre con el cual lo conocemos habitualmente. Y cuando tienen pasaje, el nombre genérico del orillá más su pasaje. Eso es el nombre del orillá. Y la dijina, su apellido. Yo me llamo Tiago y hay 20 Tiagos más. Bien. Lo que define que este Tiago no es ninguno de los otros 19 es que yo llevo un apellido que me identifica, que pertenezco a la misma familia. Y si uno de estos 19 fuera mi hermano, y bueno, mi papá tuvo tan mala idea de ponerle a dos hijos el mismo nombre porque iban a tener el mismo apellido. Seguramente Tiago se va a llamar Tiago Eustaquio González y mi hermano Tiago Hermeregildo González, porque si no, no hay forma de identificarlo. ¿De qué Tiago estamos hablando? De la familia González. ¿Bien? Ok. Quiere decir que por más que sea el apellido de las personas, sea algo genérico, porque si yo tengo 13 hermanos, los 13 hermanos vamos a tener el mismo apellido familiar, el mismo apellido que heredamos de nuestro padre, y el nombre va a ser lo que va a ser diferente si estamos hablando de Tiago González o de María González. Son hermanos. ¿Se entiende? Esto no sucede y no quiere decir que los cabezas de termo del Batuque digan no puede ser el apellido porque el apellido es otra cosa. No, el apellido se le dice habitualmente en jerga de lengua de Batuque a la dijina, se le llama apellido porque es lo que se le acopla obligatoriamente al nombre de la orilla. A mí no me pueden ir al registro civil mi papá y anotarme como Tiago, a secas. Tiene que decir Tiago, hijo de quién es. Y si dice, es Tiago González. ¿Y su madre cómo se llama? Su madre se llama María Fernández. ¿Y usted cómo se llama? Y yo me llamo Enrique Álvarez. Entonces,
no es su hijo, le van a decir. Que venga el padre a anotarlo, no usted. Porque usted lo está anotando como Tiago González y usted me está diciendo que se llama Enrique Álvarez. ¿Qué es? Es Tiago Álvarez y es su hijo. Es Tiago Fernández y es hijo natural de su mujer y no está reconocido por ningún padre. Pero si me dice que se llama Tiago González, que venga el don González a anotarlo. En los seres humanos, el apellido distingue a un Tiago de otro. Bueno, en rito de Orishá, una digina distingue un Baralaná de dos hijos de Baralaná. Ay, ¿por qué no le dicen nombre entonces? Porque no es nombre. No existe un Bará Ayelú Bi. Existe un Bará Ayelú. Bi es una digina. Y ahora cuando explique qué son las diginas se van a enterar por qué. Entonces, en este punto estamos claros que las diginas le decimos en lenguaje simbólico que es el apellido del orillá porque lo distingue dentro de este linaje o dentro de otro linaje. ¿Se entendió? ¿O está confusa la cosa? Rewind y vuelvan a escuchar. Yo lo que necesito que ustedes es que la cabeza se les transforme en una esponja para recibir conceptos, no se endurezcan. Estamos yendo de a poquito. Después vamos a definir qué es una digina. Pero si no entienden esto, no entienden nada. ¿Por qué? Porque cuando lean en portugués que a digina é o sobrenome do orixá pessoal, o sea que la digina es el apellido del orillá personal, no van a entender esto. Van a entender que es un apelativo, un sobrenombre que le ponen. No, sobrenombre en portugués es apellido. Y que los viejos del Batuque, los fundadores y todos los linajes hacia acá, sigamos repitiendo que la digina no es el apellido del orillá, es como si fuera el apellido del orillá, es porque si tengo 100 hijos acá presentes de Baralaná, lo que va a identificar a cada uno de esos hijos es su digina, porque todos son hijos del mismo orillá, Baralaná. ¿Es un sobrenombre? No, no es un sobrenombre. ¿Es un tipo? No, no es un tipo. Porque como los yorubás esto no lo tienen, cuando quieren interpretar lo que hacen en el batuque, dicen, le dan nombres que son como distintivos, como si fueran como si yo dijera, por ejemplo, Paibará el lindo, Paibará el guerrero. No. No son títulos del Orillábara. No. Son nombres secretos. Y cuando digo nombres secretos, estoy diciendo nombres secretos. Porque no me importa si el Pai Marcos de Oyalá, de no sé qué Oyalá, porque nunca me lo dice, tenga 85 años y él diga que su Oyalá es Talabí. No me importa que sea un antiguo del Batuque y yo tenga que respetarlo por jerarquía. Estoy diciendo que está cometiendo un error, que es un error que viene subsiguiente del error de su jefe que le dijo que la digina no se podía compartir. Porque todos los batuqueros sabemos que cuando nos lavan la cabeza recibimos la digina de nuestra orilla de cabeza. Y lo primero que nos dice nuestro pai o nuestra mai de santo es que no la divulguemos. Es más, antiguamente te la repetían 20.000 veces porque no la podías escribir en un papel. Te la tenías que acordar de memoria. Y tiene un motivo acordarse de memoria y no olvidarse la digina. ¿Bien?
Pasemos entonces a definir qué es la dillina. La dillina, o mejor dicho, son nombres secretos, ¿sí? Las dillinas no necesariamente son nombres absolutamente diferentes uno de otros. Hay dillinas que aparecen en varios orishás. No voy a dar nombre de ninguna, no voy a hablar de dillina, no voy a dar los listados, ¿entiende? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que hay una dillina que se llama Pepe. A veces Pepe está como dillina en un pasaje de Bará y aparece de vuelta en un pasaje de Oyá y aparece en un pasaje de Yemanjá. ¿Es posible esto? Sí, pero no por capricho. No hay un listado de dillinas y cada orillá recibe la dillina que sea. No. Hay dillinas específicas de cada pasaje. Es decir, cada pasaje de un orillá, cuando tienen pasajes, o cuando no tienen pasaje, obviamente que no, tiene su repertorio de dillinas. Por ende, si yo tengo un grupo de dillinas de Bará Laná, un grupo de dillinas de Bará Adague y un grupo de dillinas de Bará Ayelú, yo puedo llegar a tener un listado completo de las dillinas de Bará. Pero hay dillinas que no pueden ser dadas, que no van a ser aceptadas por un pasaje y sí, porque son específicas de otro. Entonces, puede haber, voy a poner un ejemplo tonto, puede haber un Ogum Onira Bomi, Bomi, la dillina, aunque Bomi, que nos suena a un pasaje de Yemanjá, también puede ser dillina en Yemanjá, o sea que una hija de Yemanjá sea hija de Yemanjá Bomi Bomi, o que un hijo de Oyalá, estoy inventando, Oyalá Dakun sea Oyalá Dakun Bomi. Sí, puede, pero no es caprichoso ni es arbitrariedad del sacerdote. Los listados de dillinas, hasta donde yo sé, en el burgo, o sea, en el pueblo, en el relajamiento del ¿cómo se llama? Del batuque. No estoy hablando del batuquismo ni nada, del batuque degradado, y más o menos a los sacerdotes con buena suerte les llega la cuarta parte de las dillinas. Los listados completos de dillinas se tienen, pero así como hay quienes no los reciben, por ende le dicen, no, yo no doy dillina, también están los que todos los yanguaganyu tienen la misma dillina, porque si no tiene otra. No sabe, no conoce ninguno. Entonces parecería que la dillina es algo arbitrario que el sacerdote elige. Como me gusta la dillina Pepe, yo a este hijo que es hijo de Yanguá Godó le pongo Pepe de dillina. Y tengo una hija que es hija de Oyun, Pandá, y bueno, le pongo Pepe también. No, 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 no. ¿Y por qué es no? Porque las dillinas las indica el orillá en mesa de vocios. Ningún ser humano determina la dillina de ningún orillá. Cuando ya se ha yogado la cabeza, pero en realidad el cuadro espiritual de la persona, el Pai de Santo va a yogar el nombre secreto del orillá de cabeza de esa persona. ¿Tiene que yogar las dillinas de ayuntó y de escravatura? No. Y esto se lo he escuchado a algunos sacerdotes que lo hacen. Sí, y si no, ¿qué vinculación va a tener? No, no, ninguna vinculación, porque acá no se trata de vinculaciones. Acá no se trata de vinculaciones. Y van a entender por qué digo que no se trata de ninguna vinculación especial. La dillina y la reza del orillá de cabeza, no del ayuntó y de la escravatura, de el orillá de la heredad de la persona, se yoga
inmediatamente después de haber yogado qué orillas tiene esa persona. Y el sacerdote cierra la boca y cuando va a hacer la obligación de Mieró para iniciar a esa persona, va a apoyar la reza del orilla de cabeza, la reza del orilla juntó y la reza del orilla de la escravatura, de acuerdo a cómo esos tres orillas lo pidieron en mesa de bucios. Y una vez que terminó el ritual, el sacerdote le va a confirmar a ese hijo cuál es la digina de su orilla de cabeza. No de los otros. Luego, cuando la persona asiente orillas de trabajo en Otá, básicamente en el primer asentamiento siempre va a sentar a vará. Pero el orillá que seguramente, si vos me decís tengo orillá acento y no te pregunto, si yo sé que sos hijo de la Maya Manjá, sé que tenés la Maya Manjá senta. O vas a tener todos los otros orillá, la Maya orillá, la Maya Manjá la vas a tener senta a lo último. No, es el primer orillá que recibimos. Bien. La digina es combinada. Son 3 diginas. Entonces, cuando lavo la cabeza, confirmo la digina del orilla de cabeza de la persona. La digina que llamamos digina raíz, la que eligió ese orilla en mesa de bucios. Exclusivamente. Ahora se va a sentar. Vamos a suponer que esta persona va a sentar todos los orillas. ¿Asienta todos los orillas en esta obligación? Bien. Entonces, el Padre Santo, así como yoga los otá para saber qué otá recibe, o sea, acepta ese orillá para esta persona, va a preguntarle con qué nombre se va a ligar al orí de la persona. O sea, con qué digina. Entonces, cuando haga esa obligación de vará hasta Oyalá, todos los orillas van a tener, cada uno de ellos va a nacer con un nombre secreto, con una digina. Esa digina está ahí porque vincula a cada orillá con el orí de la persona. Nosotros en el Batuque no tenemos orillás de trabajo puros. Todos son asistentes de orí. En primer término, el que es el regente de la cabeza. Pero todos los demás orillás están ligados al orí. ¿A través de qué? A través de la digina. Por eso, a medida que vamos asentando un orillá, vamos conociendo la digina. Si no lo asiento, no necesito conocer la digina. Si no asiento a mi ayunto, no necesito saber la digina. Si no asiento a mi esclavatura, no necesito saber la digina. ¿Pero por qué necesito saber la digina de mi orilla de cabeza? Porque el orilla de cabeza tiene un doble asentamiento. A ver, Sulemita de Oyumpandá, cuando pasa por obligación de aprontamiento de orí, o sea, por un borí de 4 pies, ese orí que es transparente, ahora se tiñó de color amarillo y es una célula de la Mayoyón. El asentamiento del Eledá es el orí de la persona. Por eso es tan importante la obligación de Borí. Porque en la obligación de Borí se establece el nexo entre el orí y el orillá. Pero no piensen que el orí de Tiago está protegido por Baralodé. No. El orí de Tiago es una célula de Baralodé. Y el de Enriquito de Ogún tiene aprontamiento en 4 pies. Su orí es una célula del Payogún. Y así con cualquiera.
Cuando vamos a sentar el orillá de trabajo, vamos a suponer en el caso de Enrique de Ogún, va a sentar a Supay Ogún. Supay Ogún no es el asentamiento, Supay Ogún es Orí. Lo que está asentando es al Pay Ogún para poder trabajar. Por eso decimos que los asentamientos en Otá son orillás de trabajo. Esto le pasa al resto del africanismo. Pero nosotros le damos un nombre y hacemos algo en el ritual de nacimiento de ese orillá que hace que ese orillá responda directo al orí de la persona. El irumalé que tenemos en la pratelera, si lo queremos identificar en el cuerpo, es una corona ceñida a la cabeza del religioso, donde están todos los orillás que asisten a ese orí. En primer lugar, el orillá regente. ¿Por qué? ¿Porque es más importante? No, porque está dentro de la cabeza. Su orí, el orí de ese sacerdote aprontado en 4 pies, es, por eso decimos que es un hijo de Ogumonira, porque el orí es una célula del orillá Ogumonira. Y tiene un nombre. Quiere decir que la digina que tiene la persona es su nombre, no el del orilla, porque el orilla está dentro de él. La digina Pepe, vamos a suponer, yo soy Enrique de Ogumonira Pepe. Ese nombre Pepe es mi orí. Yo me tengo que comunicar con ninguno Ogumonira, porque lo tengo adentro mío. Estoy aprontado con la Y de Ogumonira. Y la forma de llamar al Pay Ogumonira para mí es Pepe. Y como todos los otros orillás del Irumalé asisten a esa partícula de Ogumonira apoyándolo cada uno en su ayé, tienen un nombre específico para ligarse a ese orí. Por eso reciben diginas. Pero son de diferente uso. Una es la digina que identifica inclusive a la persona. Es su nombre secreto. Ahora se van a dar cuenta por qué estoy enfatizando en esto. Sino que los orillás del Irumalé no pueden estar. ¿Por qué? Porque me los asentaron para mí. ¿Están auxiliando a mi orí? No. Únicamente si la obligación de asentamiento se hace de una determinada manera, que últimamente no la hace mucha gente, y tiene un nombre que liga con ese orí. Y eso también le denominamos diginas porque salen de los mismos listados de diginas. ¿Se entendió? Cuando un sacerdote va a hacer un trabajo con el Pai Yapaná, y su Pai Yapaná es, vamos a suponer, Yapaná, Beluya, Pepe, él va a agarrar la cineta o el adillá y va a decir, va a llamar a ese orillá para activar el fundamento y que responda a esto que va a hacer, ¿no es cierto? Abbao, Pai Yapaná, Yubete, Beluya, Zapatá, Pepe. Y como también sabe cómo se llama el Yapaná, Zapatá de su abuelo, que era Juancito, va a decir, entonces, Abbao, Pai Yapaná, Yubete, Beluya, Zapatá, Pepe, Juancito. Así se invoca para llamar al orillá. Bien. ¿Por qué responde el orillá? Porque el sacerdote está imantado en el ayé del orillá Yapaná. O sea, que si yo, ¿sí?, soy hijo de Ogún
y estoy haciendo un trabajo por Yapaná, Yapaná a mí se va a comunicar conmigo porque yo tengo su nombre secreto que, que lo liga a mi ori. Entonces lo llamo y responde. Si yo digo, Abao para Yapaná, Yubete, Beluya, Zapatá, no estoy llamando al orillá en condiciones rituales. Ay, pero llega lo mismo, Pai, porque a mí me da un resultado, yo no uso digina, a mí la limpieza con Yapaná me dan bárbaro. Bueno, listo, bárbaro. Pero no es regla en el batuque. A la digina raíz se le componen otras dos diginas que son del linaje. Obviamente no voy a hablar, si no van a ser desastres. Esto se obtiene por doctrina a la casa. Pero un orillano tiene una digina sola. Tiene tres diginas. La raíz y dos que son ancestrales. Ay, el mío tiene cuatro, está mal. ¿No? Bien. Ahora bien, cuando un yoruba le dice a este sacerdote, ay, no es necesario usar las diginas, yo agarre, abbao, vaya para yo y luya zapata y paso el servicio y me da resultado. Listo. El tema es que él lo hace así porque él tiene un orilla específicamente de trabajo, que como fue asentado para él, va a responder porque él está imantado en la ley de Yapaná. Lo que ese sacerdote yoruba no tiene es asistencia directa de su orí por parte del Pai Yapaná. El Pai Yapaná está en un receptáculo externo y no hay ligazón con su orí. Ay, pero se lo asentaron a él. Por eso se lo asentaron a él y no es que en una piedra esté Yapaná y que como no le conoce el nombre no va a actuar. No, ese fundamento en un otá del Yapaná de ese yorubano es la comprobación física de que él pasó por una obligación donde recibió el ayé de Yapaná. Así que si él está imantado en el ayé de Yapaná, usa el ayé de Yapaná y acá se terminó todo. Le dio el mismo resultado que a Tiago y que a Enrique de Ogún el servicio de Yapaná. Salvo que como Enrique de Ogún y Tiago de Lodé somos de la matriz del batuque, nosotros no vamos a llamar Abao Payapaná o Abao Payapaná Yubete Beluya Zapatá, sino que vamos a llamar Abao Payapaná Yubete Beluya Zapatá, Pepe, Juan, Carlito, Fernandito. Vamos a agregar todas las diginas. ¿Por qué? Porque se activa de otro modo el ayé de ese orillá. Y porque estoy reverenciando en la llamada aquí al Yapaná que asentaron para mí y tiene nombre propio porque es quien cuida en una fracción de esta corona que me colocaron cuando me asentaron toda la obligación, mi ori. Todos los orillás asisten a ori en el batuque. En el resto no. En el resto de la diáspora y en África yoruba, no. Tienen cento un orillá. Es un orillá de trabajo. Por eso, cuando vimos el Irumale, hay un video sobre el tema, yo dije, en el resto de las modalidades de culto de orillá, los orillás no constituyen Irumale. Por más que en las otras modalidades hablen de un Irumalé, no existe Irumalé, porque Irumalé es familia de orillás, y la familia de orillás es literalmente una corona ceñida al orí de la persona, y no van a estar acá los orillás. ¿Quieren saber por qué? Vamos a suponer que hay una persona que se va de la casa y se dedica y se va mal, de malos términos, ¿no? Y este pai que rayado agarra y dice, bueno, yo te voy a lavar la obligación. ¿Por qué te fuiste? Entonces yo lavo, ¿no? Al paisango de Carlitos de Vará. Como lavó todos los orillás que tiene Sento, ¿no es cierto? Cuando yo tengo, perdón, pero accidente porque se la dio, moví la mesa y se la dio el celular que tiene un soporte bárbaro, que es el termo con el que estoy tomando mate.
Cuando yo lavo el Shango, como lavo cualquiera de los orillas de Carlitos de Bará, ¿sí? Lo que debería suceder es que la partícula de la naturaleza que yo traje para darle nacimiento a este fundamento de Shango vuelve a la naturaleza. Esto es lo que le pasa a un candomblessista, a uno de la olla cubana y a uno de ICC. O sea, este sacerdote tenía un fundamento de Shango y su jefe se lo lavó, es decir, se quebró la obligación, esa partícula de la naturaleza se va embora, se fue de vuelta a la naturaleza. Este tiago al que le lavaron la obligación no está protegido más por el Pai Shango porque se cortó el vínculo. En el batuque esto se garantiza que no suceda nunca. Si mi jefe me lava el Pai Shango, a Tiago de Lodé, me lava el Pai Shango, ese Pai Shango, esa partícula del Pai Shango viene pasiva al Orí de Tiago hasta que un nuevo sacerdote me asiente nuevamente al Pai Shango y baje nuevamente el fundamento. Esta es la gran diferencia entre que los orillás estén vinculados al Orí con una dillina, aunque no sea el mío propio, sino todos los que tengo en el Irumale, a cuando yo tengo exclusivamente orillás de trabajo, que no constituyen Irumale. ¿Se entendió la diferencia? Bien. Ahora, todo bárbaro, pero Tiago a los 56 minutos sigue sin explicar por qué existen las dillinas. Bueno, el fundamento principal por el que existe la dillina es por lo que sucede en el contrarritual, señores. Para los batuqueros no existe la muerte, para los africanistas no existe la muerte. Es un tránsito del plano terrenal al plano espiritual. ¿No? Pero en nuestra modalidad de culto no se venera solamente a los ancestros que han partido, sino que se los fundamenta en el ballet. Se dice, los viejos siempre lo han sostenido, que la muerte es la ocupación verdadera de la persona en su orillá. ¿Por qué? Porque el orillá, orí, que es una célula, se ha fundido con nuestra parte evolutiva y ha nacido un egún de orillá. ¿Y cómo voy a llamar a ese egún? Le voy a poner un nombre especial de egún. Sí, está la ridiculez. Está la ridiculez porque está la ridiculez dentro del batuque, digo. Porque en otra cosa que pasa en Yorubalandia, en tierra Yoruba, que no tiene nada que ver con el ballet, que tiene que ver con el culto de Egungun, los Egungun sí reciben nombres específicos. Pero si yo estoy diciendo que cuando una persona fallece, se funde su orí con su emí y nace un egún, y yo previamente dije que la dillina no es la dillina del orillá que está en el orún, sino del orí de la persona, que es una célula de ese orillá. Cuando se produce esta fusión entre emí y orí y nace un egún, yo al egún lo puedo seguir llamando de la misma manera que lo llamaba cuando estaba vivo. Va a ser el egún de Shango, de Ogún Onirapepe, y yo voy a tener ligazón. Voy a poder llamarlo a ritual para homenajearlo en una obligación de egún. Voy a poderlo llamar en la casa de egún para que preste auxilio a un cliente o a un hijo de la casa que tiene que pasar por una limpieza.
yo no pierdo nunca el vínculo con un ancestro fallecido, precisamente porque está unido por un nombre que se dio en la obligación de Mieró cuando se estableció el vínculo entre Enrique y el pai Ogumonira. Y su orí pasó a ser llamado Pepe. Por ende, el orillá de Enrique es Ogum Onira Pepe. Lo aprontamos. Este pacto se selló más allá de la vida, más allá de la muerte. Cuando Enrique fallezca, su Egún va a seguir siendo el Egún de Ogum Onira Pepe. Quiere decir que el Egún se sigue llamando igual a como se llamaba Enrique, porque Enrique decía, yo me llamo Enrique, voy a suponer que era un papanata que andaba divulgando su hijina, y mi pai Ogún se llama Pepe. No, tu pai Ogún se llama Pepe porque vos te llamas Pepe y sos una partícula de Ogumonira. ¿Por qué se deben guardar en secreto las dijinas? Porque nadie va a poder derrumbar a un religioso del cual no conozca su dijina. Porque esta persona, cuando pasó por lavado de Mieró, murió y renació de vuelta en el Ayer. Y ahí se le cambió el nombre. Dejó de ser Tiago González y se convirtió en Pepe. Varalo de Pepe. ¿Se entendió? Y después de la muerte, su Egún se va a seguir llamando Pepe. Si en tierra yoruba, en el candomblé y en la ocha cubana, dijimos cuando vimos el fundamento de Balé y hablamos de los Eguns, no cultúan bajo el fundamento de Ari Eringuín, que es lo que tenemos en el Balé, ellos podrán cortar, podrán homenajear a sus difuntos y los venerarán con el nombre que tenían. No sé, no me interesa y tampoco me quiero meter en problemas, aunque yo tengo bastante duda que el candomblé no haga alguito parecido a lo nuestro. Ahora, los yorubanos no. Los yorubanos no. Cuando muere Marta González, sigue siendo el Ogún de Marta González. Porque Marta González no pasó por un ritual de iniciación con folias en donde murió como Marta González y pasó a ser Teresina, que es la dijina de Sumayoya. No sucede esto en Yorubalandia, porque nuestra raíz no viene de tierra yoruba, viene de tierra Edo. Y en tierra Edo, desde el siglo V antes de Jesucristo, tenemos constatación de que ya se cultuaba a Ori. Y por eso, en esa tradición donde sí se cultuaba a Ori, no como en tierra yoruba que se cultúa hace 2 décadas a Ori, sino que tiene más de 3.000 años, más de 2.000 años, el culto en tierra Edo original, ¿no? En el estado Edo actual, que son todos hermanos con los yoruba y hacen más o menos todo el mismo desastre después de 2 siglos, 1 siglo y medio de invasión inglesa. Después imagina que de todo esto a los Edo actuales no les quedó casi nada, pero ellos saben perfectamente bien que el culto a Ori nació ahí. Entonces, si son especialistas, porque son los que cultuaron a la única divinidad que encarna, le saben dar un nombre en el ritual que corresponde darle el nombre. Ahora que salgan todos los yorubas a hacer lo mismo, si quieren. Que se armen de una lista de nombres y que la den, yo qué sé. En la década de los 80 hicieron eso con Ori. Llegaban los americanos y decían, ¿ustedes hacen Ori? Los batuqueros trasnochados. ¿Ustedes hacen Ori? No, ¿qué es eso? No, eso no existe. Y en menos de 10 años tenías que, cada vez que viajaba para hacer culto ancestral, ¡pup! Bori. Se inventaron. No lo tienen y no saben lo que hacemos en el Bori. Así que lo que hacen ellos es una payasada. Si no lo hubiesen hecho tradicionalmente desde muchísimos siglos antes, si supieran qué hacemos.
en el borí. Ellos podrán replicar la misma caramelera, con los mismos usos, la misma moneda, y hacer toda la pantomima que están cortando para Orí y todo, pero Orí no nace en esas condiciones, nace por Ofo. El Orí de una persona. Así que, si los batuqueros que cruzan el Atlántico son tan bien formaditos que se fueron a formar en el tradicionalismo porque no aprendieron una mierda en el batuque, seguramente que lo que no aprendieron tampoco fue hacer nacer ni un orillá en Otá ni un orillá en la cabeza de nadie. Así que borremos. Bien. Se entendió por qué entregamos Digina. ¿Y qué es la Digina? ¿Para qué sirve la Digina, inclusive post-mortem? Ustedes preguntarán ahora por qué a todos los orillales tienen que dar Digina. Si de todos modos el egún, cuando nace el egún, cuando parte la persona y nace su egún, lo único que se necesita es una Digina sola. Por lo que dije antes, porque nosotros no solamente trabajamos con los orillales lirumales, sino que todos esos orillás, día y noche, las 24 horas del día, los 365 días al año, están custodiando al orí de la persona que es dueña de ese fundamento, porque tiene una ligazón que está dada por la Digina con cada uno de ellos. Bien, no se debe dar la Digina. Tenemos pay de santos recontra antiguos, ¿sí? Vamos a nombrar uno, Chiquinio de Oyalá, que él da la Digina de su Oyalá. Bueno, también tenemos un cachivache que es nieta de Chiquinio, ¿sí? Que es esta mujer que es hija de Yapaná, ahora me voy a acordar porque yo las cosas que anulo, las anulo, y no me acuerdo de los nombres de las personas que tengo que anular, que es hija de Yapaná, Zapatabarú. ¿Quién sos vos? Che, tenés 5 días en el batuque y estás publicando la Digina tuya. Lo hacen, ¿saben por qué? Porque en la actualidad nadie sabe demandar verdaderamente a un religioso. Si no, su jefe le diría, cerrá el buzón y no publiques tu Digina, porque te pueden mandar al cementerio, si la conocen. ¿Ok? Se debe mantener en secreto, porque es mi nombre espiritual. Que se conozca después de muerto la persona es una cosa. Por eso sabemos que Bi es la Digina de Joao de Bará Ayelú, el famoso sacerdote de la Abadía Yeye. Pero cuando vivía no lo decía. Todos podemos hablar con el nombre completo de antepasados nuestros, pero esas Diginas no eran publicadas. Ahora algunos que porque tienen 40 años, 50 años o 120 años en el batuque, piensen que tienen más jerarquía porque dicen el nombre de su Digina, son unos ignorantes. Son unos ignorantes. Yo, de mi jefe, supe su Digina cuando tuve que despedirlo, cuando tuve que hacer su arizón. No antes, no era necesario. ¿Ok? 1 hora, 9 minutos, una pinturita. Me da unas ganas de hacer otro tema, pero no tengo ninguno adentro de la cucusa. Así que corto y si mientras me tomo un mate helado me doy cuenta que puedo hablar de otra cosa, hablo de otra cosa. Y si no, quédense con este video y aprovechenlo hasta donde puedan. Les mando un beso grande. Que todos los orillás los abençúen a todos ustedes, que me abençúen, me protejan y protejan a mi familia. Y nos vemos en la próxima.